Muy buenas noches. Continuando con el tema número 10, vamos a tratar sobre las dinámicas socioculturales, los medios de comunicación, movimientos sociales y sobre las mujeres, cómo han influido, cómo el papel influye en la transformación de la sociedad actual que tenemos. Entonces, como veníamos ayer viendo del Renacimiento, la Reforma, pues ya nos acercamos a la sociedad contemporánea, donde nosotros ya somos capaces de vivir en una era globalizada, es decir, la información, la tecnología, la comunicación nos moldean la forma en que pensamos, en la forma que actuamos y nos relacionamos. Nosotros nos dejamos influenciar mucho por lo que pase en las redes sociales. Entonces los medios de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, el internet, todos estos influyen en la opinión pública, en la educación, en la formación de valores sociales y políticos. Como vemos recién nomás en las pasadas elecciones, cómo hacían propaganda por las redes sociales, por TikTok, contrataban influencers, ya no es como antes que salían a hacer campañas, regalaban cosas, miren cómo ha ido cambiado con el tiempo. Entonces ahora más se enfocan en los medios, sobre todo digitales, ya ni en la televisión tanto a veces ya no vemos publicidad política, por decirlo así, ¿ya? Igualmente la televisión y la radio, el periódico peor ya ha perdido mucho terreno, pero la televisión y la radio también ya han ido perdiendo mucho, más está en las plataformas digitales y como siempre pues todo involucra. Entonces el impacto de las redes sociales, sobre todo como Facebook, X y TikTok, Instagram también un poquito, han cambiado la forma de comunicarnos. Nosotros ya nos comunicamos inmediatamente, que eso es muy bueno, pero también generan retos como la desinformación, la pérdida de privacidad, sobre todo en el tema de la desinformación. Nosotros hemos ya sido claves, a veces hacían montajes que desinforman sobre las campañas de los demás políticos, tanto como vimos hace poquito, como les digo, las elecciones pasadas, nomás de la semana pasada, nosotros nos damos cuenta, hace un mes comenzaron a hacer muchas propagandas, sobre todo en TikTok y en Facebook es donde más se involucraron, comenzaron a hacer memes, campañas por el no, campañas por el sí, se enfocaron mucho en las redes sociales. Entonces esto causa y sobre todo conflictos digitales. Las personas pues van a decidir viendo lo que decide el resto de personas, y la mayoría de personas pues se ponen de acuerdo para el no, es muy seguro que va a ganar pues ese punto, y pasó y terminó ganando el no. Entonces, pero la mayoría fue por influencia de lo que ya vimos de las redes sociales, por lo que a veces vemos por TikTok, por Facebook, lo que me diga un líder, pues yo lo sigo. Y a veces eso genera un poco de desinformación, no tenemos esa capacidad crítica de elegir conscientemente, de yo elegir, sino que me dejo influenciar por alguna persona o por algún influencer y voto por eso, solo por el simplemente hecho que me dijo que vote por eso. Entonces siempre hay que tener cuidado y nosotros crear nuestra propia sentido crítico, nosotros leer las propuestas y pues enfocarme, está bien, está mal, entonces ahí sí decidir conscientemente, pero sin que me influencie ningún tipo de esto de sobre todo las redes sociales. Entonces el periodismo digital ha crecido muchísimo, sobre todo en las plataformas de TikTok. Como la información es de acceso inmediato, pues esto se fortaleció la participación ciudadana. La mayoría de personas quieren ser TikTokers, por ahí quieren informar, pero sobre todo hay que tener un requerimiento mínimo para eso, hay que ser críticos, ¿ya? Para diferenciar los hechos reales de las noticias falsas, porque es muy facilito replicar lo que dicen los demás. Entonces, lo importante es formar ese pensamiento crítico para yo enfocarme y dar algo diferente, ¿ya? Entonces la cultura mediática, sobre todo y de consumo, la publicidad, el entretenimiento, la moda, crean estilos de vida
e identidad en las redes sociales, vemos que es importante desarrollar esta conciencia frente al consumismo, a los estereotipos. No es que yo me voy a comprar esto porque vi que en TikTok estaba muy bien o en Facebook estaba publicando y dicen que es bueno, entonces me voy a comprar. Y a veces ni lo necesitamos. Tal vez lo use una vez y el resto va a pasar guardado. Entonces siempre hay que tener cuidado con esto, porque el consumismo ahora en el siglo XXI es terrible. Tratamos la vida como muy efímera, todo rápido, todo de consumismo y no valoramos las pocas cosas. Así que hay que tener ese cuidado y sobre todo dar la conciencia, ser conscientes de lo que vamos a adquirir, de lo que vamos a seguir, obviamente. Así que para romper esos estereotipos. Entonces los movimientos sociales en el siglo XXI, ya desde el año 2000 para acá, hemos visto que los movimientos sociales buscan justicia, equidad y sobre todo derechos humanos. Todos quieren derechos. Entonces los ejemplos, existen movimientos ecologistas que defienden el medio ambiente, lo defienden a capa y espada, rejuntan firmas para que no se involucre. A veces hasta llega a la consulta popular. Si nosotros nos acordamos, hace 2 años tuvimos una consulta popular donde ganó que se deje de explotar, por ejemplo, acá el Chocó andino. Entonces esos movimientos ecologistas hacen lo posible, pues, sobre todo para defender la naturaleza, y es entendible. También hay grupos feministas, hay grupos indígenas, grupos juveniles, hay de todo, pero siempre buscan sobre todo la equidad, la justicia y los derechos humanos, algunos con menos interés personal que otros, eso sí, y siempre hay que diferenciar eso. Entonces, aquí en Ecuador estos movimientos sociales, sobre todo destacan, aquí si vemos nuestra historia, destacan las movilizaciones indígenas. Aquí desde el año que retornamos a la democracia, desde 1976, siempre ha habido un paro por ahí. Entonces los indígenas siempre han hecho esto de valer sus derechos territoriales, el respeto a la naturaleza, a veces también protestas por la falta de igualdad, la falta de equidad, a veces quitaban subsidios y salían igual a las protestas. Recordemos que esto pasa ya desde el año de 82, luego en el 86 con Rodrigo Borja, luego salen con Abdalá Bucaram, luego salen con Yamil Mawad, luego salen con Lucio Gutiérrez, luego salen con Correa, salieron 3 veces pero no llegaron al centro histórico. Acá salieron con Lenin Moreno, salieron con Lazo, salieron con Novoa, pero no lograron entrar a la ciudad. Igual, así que como hemos visto en nuestra historia, siempre se trata de estos movimientos. A veces sí funcionaba, eran pacifistas, otras veces siempre han destruido, así que siempre tenemos que ver el lado pro y contras, porque es muy bonito ver siempre el lado positivo y a veces no vemos los lados negativos. Entonces siempre hay que identificar y ser críticos con uno mismo. ¿Cómo puedo mejorar el país? Si doy propuestas pero que sean creíbles. Es como los paros que hemos visto alrededor de, como les digo, desde Abdalá Bucaram, que fueron terribles los paros, ya la mayoría de gente buscaba destruir. A veces decían, no se elimina el subsidio, pues entonces ¿qué hago? Doy propuestas y a veces las propuestas no tienen conciencia, no tienen fundamento sobre todo. Por ejemplo, en el paro que pasó, salió una persona, un dirigente, a decir que se suba el sueldo a $600. Ya es muy facilito decir eso, ya, pero y luego para cumplir, ¿de dónde saco ese dinero? Y tenemos que ser críticos si se da esas propuestas, pero que sean cumplibles, porque es muy difícil cumplir algo hoy en día, más que todo por lo que estamos endeudados como país. Venimos con una deuda muy fea. Entonces, como les digo, hay que ser críticos sobre todo, analizar qué propuestas son convenientes, qué no son viables. Entonces tengo que tener esa conciencia, porque como vemos los movimientos ya de aquí en Ecuador, sobre todo desde el 86, siempre hemos tenido protestas, así que siempre hay que tener cuidado en eso.
El papel ahora de las mujeres en los movimientos sociales, ahora las mujeres están más presentes que nunca. Las mujeres ya lideran grandes causas por la igualdad, por la educación, por la justicia, el medio ambiente. Hemos visto que ya hay ministras, no solo aquí en Ecuador, sino alrededor del mundo, ya hay presidentas. Entonces la participación de las mujeres ha transformado sobre todo la estructura del poder tradicional. Entonces eso es lo positivo, que las mujeres ya se involucran por la vida política, por la vida social del país. Así que es muy interesante eso. Si las mujeres son, si nos damos cuenta, son las que la mayoría de manejan la economía en el hogar, así que pues son muy buenas líderes, hay que tener en cuenta eso. Entonces, el feminismo contemporáneo, desde el año 2000, más que una lucha política, ya se volvieron movimientos sociales que buscan la igualdad de oportunidades tanto entre hombres, entre mujeres, sobre todo en los ámbitos de la vida, que todos tengan la misma oportunidad de estudiar, la misma oportunidad de ser elegidos, y eso beneficiosamente aquí en Ecuador sí se ha dado. Ahora en las universidades la mayoría de personas que se gradúan pues son mujeres y eso es algo positivo. Eso solo demuestra que las mujeres son más inteligentes que los hombres, ¿ya? Porque se gradúan el 56%, 6 de cada 10 graduados pues son mujeres y con altos puntajes. Entonces, y es cuestión de tiempo de ver a alguien, una líder política, pero eso sí que no se dejen influenciar, porque eso es lo malo de tener grupos que a veces por generar, tener esa visibilidad con el público general, se agrupan con movimientos que no les convienen y ahí va el problema. Pero ya hemos de ver alguna mujer presidenta algún rato. Entonces la comunicación y la participación ciudadana, sobre todo estos medios que vimos, nos ayudan a expresar opiniones, a denunciar las injusticias, sobre todo movilizar a la población, por ejemplo las campañas digitales que impulsan los cambios sociales. Pero también vemos nosotros, nos ha asomado publicidad a nosotros a full, viendo en Facebook antes de la elección del domingo, ahí como me asomaba la de publicidad del sí, de la publicidad del no, ya, entonces le dan mucho interés hoy en día a las plataformas digitales para hacer campañas. Entonces la aplican mucho. En TikTok contratan influencers para que opinen a favor, para que opinen en contra. Entonces esto se ve. Ahora además se enfocan en esto, en lo digital, porque es más fácil, acumula más público. Por ende es un poquito más barato, no es como antes que salían a la calle, regalaban un montón de cosas, luego hacían campañas en carros, ya, esto es un poco más caro, ahora todo digital, suben una publicidad y listo, ya, y las personas obviamente como viven en una era digital, pues se dejan influenciar muy fácilmente, a veces sin criterio de, de elección, solo se dejan llevar. Entonces el poder de la información en la sociedad actual, nosotros, quien controla esa información puede influir en la política. Si hemos visto como grandes influencers influyen en la política, si alguien que tiene 1 millón, 2 millones de seguidores dice algo, pues ustedes lo hacen tal vez. Dicen es que él dice, la persona dice, entonces yo lo voy a hacer. Porque él me lo dice. Entonces hay que tener cuidado, hay que nosotros tener ese punto crítico para mejorar, más que todo, para mejorar esa alfabetización digital, porque a veces somos muy analfabetos digitalmente, ya creemos que sabemos, pero a veces nos dan 5 o 6 publicidades, cosa que me comienzo a convencer, a veces no solo en lo político, también en la publicidad del consumismo que les decía, aparece una publicidad de que compra, necesitas y comienza a asomar el mismo producto en las redes sociales, ya, y esto influye a que compre. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser críticos, a no dejarnos influenciar por todo tema en general, no solo en la política, no solo en las compras, etcétera. Entonces la educación y la tecnología van de la manito. La educación virtual ya hemos visto que facilita esto, facilita el acceso al conocimiento. Ahorita usted tranquilamente puede estudiar hasta solo. Usted puede buscar información en YouTube, puede buscar información con la IA y va a darse cuenta que usted puede aprender solito, ¿ya? Entonces
tiene que tener una responsabilidad y sobre todo una guía, tiene que tener ética y usar conscientemente la información, porque es muy fácil, voy a ChatGPT y pregunto y me suma todo. Entonces hay que tener cuidado con la información que uso y sobre todo tener ética como persona, diferenciar esto me sirve, sí, porque copio, no aprendo nada, entonces mejor leo, está bien, ya le pedí a la IA que me dé haciendo el deber, pues yo lo copio y le hago un resumen, ¿ya? Pero entonces esa es ética, hacer por mi propio medio y aprender, ¿ya? Pero si no, nos falta ética desde ahí mismo y luego nos quejamos de los políticos, no, es que nos mienten y nosotros nos mentimos desde nosotros mismos y en cosas tan básicas. Así que hay que tener cuidado. La cultura juvenil y las redes sociales, los jóvenes son los principales. Ahora, en la actualidad, la mayoría de personas utilizan las redes sociales. 10 millones de personas tienen redes sociales. Entonces, esto crea una nueva forma de expresión, de solidaridad, activismo digital con temas sociales, temas ambientales, publicidad, lo que sea en las redes sociales, ustedes lo ven, hasta comedia, todo. ¿Ya? Y la mayoría de personas tienen, es raro que una persona no tenga, ahora hablando de TikTok, no tenga TikTok, es raro que una persona no lo tenga, que no tenga WhatsApp, rarísimo. Entonces ya la mayoría de personas, y eso sí ya no subió el número, ya han de ser casi 15 millones los que tienen el acceso a una plataforma digital. Entonces con eso nosotros tenemos que ser conscientes porque es muy fácil ser influenciados. La mujer y los medios de comunicación. Es cierto que las mujeres han ganado mucho espacio en los medios, pero aún persisten las desigualdades, sobre todo en la presentación. Por ejemplo, en los medios tradicionales todavía presentan hombres, la mayoría, pero ya están tomando fuerza, que eso es lo bueno en Ecuador, que ya existe presentadores mujeres, que ya vemos también en realities la mayoría son mujeres, entonces eso ya se va cambiando, por lo menos aquí en Ecuador. Entonces ya se ha ido eliminando esos estereotipos que obviamente deben ser transformados para tener una sociedad mejor. ¿Cuáles son los desafíos de la sociedad actual? Pues primero hay que mantener la ética, siempre hay que ser éticos, hacer lo correcto. Si yo sé que está mal, pues no lo debo hacer, debo ser consciente, ¿ya? Hay que promover la equidad de género, hay que fortalecer la participación democrática, que participen en la elección de popular todos los que puedan, obviamente. Hay que fomentar una cultura de paz. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que tener en cuenta que los medios tradicionales, los medios actuales, los movimientos sociales, las mujeres, siempre han sido pilares de la transformación, sobre todo en la era actual. Comprender este papel pues nos ayuda a construir una sociedad más justa y sobre todo informada. Tenemos que ser personas muy críticas para saber elegir. Entonces, listo. El debercito del día de hoy tiene que realizar, ya los tiempos que les mando, a realizar un ensayo de una página sobre las redes sociales de cualquier movimiento social. Puede ser de aquí, del mundo, movimiento social, movimiento político. Usted lo puede elegir, no hay problema, ya sea de ahora, pero desde el siglo XX, por favor, no nos iramos tanto para atrás en el pasado. Desde el siglo XX, por ejemplo, un movimiento, no sé, del actual presidente, pues ADN, otro la RC, Movimiento Amigo, hay muchos aquí en Ecuador, aquí sí hay para elegir. Puede elegir también de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos hay el Partido Demócrata, entonces ahí lo puede elegir igual y va a incluir ejemplos, sobre todo la historia de cómo influye en el cambio en el país. Ese es el debercito, entonces, ¿alguna pregunta o terminamos y nos vemos el día de mañana? Listo, entonces nos vemos el día de mañana, que tengan una excelente noche.